Nuestro hogar. La vida en el mundo espiritual. Por el espíritu André Luis. Psicografiado al medium Francisco Cándido Pietro. Capítulo 49. De regreso a casa. Como un niño que se deja guiar por los pasos de sus benefactores, llegué a mi ciudad, con la inenarrable sensación del viajero que regresa a la cuna natal después de una prolongada ausencia. Por cierto, el paisaje no había sufrido modificaciones evidentes. Los viejos árboles del barrio, el mar, el cielo e incluso la misma fragancia en el aire. Embriagado de alegría, dejé de observar la expresión fisonómica de la señora Laura, que transmitía suma preocupación, y me despedí de la pequeña caravana que seguía adelante. Clarencio me abrazó y me dijo: «Tiene una semana a su disposición. Pasaré por aquí a diario, de acuerdo con los cuidados que debo consagrar a los problemas de la reencarnación de nuestra hermana. Si quisiera volver a nuestro hogar, podrá aprovechar mi compañía. Que lo pase bien, André». Un último adiós a la devota madre de Lisias, y me quedé a solas, respirando el aire de otros tiempos, con profundas inspiraciones. No me detuve en el análisis de los detalles. Atravesé apresuradamente las calles, camino a mi casa. El corazón me latía desordenadamente a medida que me aproximaba al enorme portón de la entrada. El viento, como de costumbre, susurraba caricias entre la arboleda del pequeño parque. Florecían las azaleas y las rosas, con un saludo a la luz primaveral. Frente al pórtico se erguía garbosa la palmera que junto con Celia había plantado el primer aniversario de nuestro casamiento. Ebrio de felicidad me dirigí hacia el interior. Todo indicaba grandes cambios. ¿Dónde estarían los viejos muebles de jacaranda? Y el gran retrato donde, junto con mi esposa y mis hijos, formábamos un agradable grupo. Algo me traía preocupación y despertaba mi ansiedad. ¿Qué habría ocurrido? Comencé a trastabillar de la emoción. Me dirigí hacia el comedor, donde vi a mi hija menor transformada en una joven casadera. Casi en ese mismo momento vi a Celia, que salía del dormitorio acompañada de un caballero, que a primera vista me pareció un médico. Grité mi alegría con toda la potencia de mis pulmones, pero las palabras parecían retumbar en la casa sin que llegaran a los oídos de los habitantes. Comprendí la situación y me callé decepcionado. Abracé a mi compañera con el cariño de mi inmensa nostalgia, pero Celia parecía por completo insensible a mi gesto de amor. Con mucha cortesía preguntó al caballero algo que no pude comprender de inmediato. El interlocutor bajó la voz y le respondió respetuosamente: «Recién mañana podré diagnosticar con certeza, porque la neumonía se presenta muy complicada a causa de la hipertensión. Todo cuidado es poco. El doctor Ernesto requiere absoluto reposo». ¿Quién sería ese doctor Ernesto? Me perdí en un mar de indagaciones cuando escuché a mi esposa que suplicaba ansiosa: «Doctor, sálvelo por caridad, se lo ruego. No soportaría una segunda viudez». Celia lloraba y se restregaba las manos demostrando gran angustia.
Un relámpago no me habría fulminado con tal violencia. Otro hombre se había apoderado de mi hogar. Mi esposa se había olvidado de mí. La casa ya no me pertenecía. ¿Valía la pena haber esperado tanto para recibir tales desilusiones? Corrí a mi cuarto y verifiqué que había otro mobiliario en la espaciosa alcoba. En el lecho se encontraba un hombre de edad madura. Evidentemente su estado de salud era de cuidado. Junto a él, 3 figuras negras iban y venían, mostrándose interesadas en provocar el agravamiento de su padecer. Sorpresivamente, tuve el impulso de odiar al intruso con todas mis fuerzas. Pero yo ya no era el hombre de otras épocas. El Señor me había convocado a las enseñanzas del amor, la fraternidad y el perdón. Según pude comprobar, el enfermo estaba rodeado de entidades inferiores, dedicadas al mal. Así las cosas, no conseguí auxiliarlo en forma inmediata. Me senté decepcionado y melancólico, mientras veía cómo Celia entraba y salía de la habitación en varias oportunidades y acariciaba al enfermo con una ternura que en otros tiempos me había dedicado a mí, hasta que luego de algunas horas de amarga observación y reflexión, regresé con paso inseguro al comedor. Allí encontré a mis hijas que conversaban. Me aguardaba una sorpresa tras otra. La mayor se había casado y tenía un niño de corta edad en su falda. ¿Y mi hijo? ¿Dónde estaría mi hijo? Celia dio las instrucciones apropiadas a una anciana enfermera y se acercó a conversar algo más calmada con sus hijas. Vine a verlos, mamá, explicaba la primogénita, no solo para tener noticias del doctor Ernesto, sino también porque durante el día de hoy he experimentado singulares recuerdos de papá que atormentan mi corazón. Desde temprano, no me preguntes por qué, pienso mucho en él. Es algo que no puedo llegar a definir con exactitud. No pudo concluir. Las lágrimas brotaban abundantes de sus ojos. Con gran sorpresa para mí, Celia se dirigió a su hija con modo autoritario. Mire usted, era lo que más nos faltaba. Afligida como estoy y tengo que tolerar tus perturbaciones. ¿Qué retroceso es ese, hija? Les he prohibido terminantemente toda alusión a vuestro padre en esta casa. ¿No sabes que eso le disgusta a Ernesto? Ya he vendido todo lo que aquí nos recordaba el pasado enterrado. Hasta cambié el aspecto de las paredes. ¿Y tú no me puedes ayudar en eso? La hija menor intervino para agregar. Desde que mi pobre hermana comenzó a interesarse en el maldito espiritismo, vive con esas tonterías en la cabeza. ¿Dónde se ha visto tamaño disparate? Ese cuento de que los muertos regresan es el colmo de lo absurdo. La otra continuaba llorando y dijo con dificultad: No me refiero a convicciones religiosas. Entonces, ¿es un crimen sentir nostalgia de papá? ¿Ustedes tampoco aman? ¿No tienen sentimiento? Si papá estuviera con nosotros, su único hijo varón no andaría por ahí haciendo tantas locuras. ¿No es así, mamá? Bueno, bueno, replicó Celia, entre nerviosa y enfadada. Cada cual tiene la suerte que Dios le da. No te olvides que Andrés está muerto. No me vengas con lamentaciones y lágrimas por un pasado irremediable. Me aproximé a mi hija y frené su llanto con consoladoras palabras de valentía que le murmuré. Ella no las registró mediante el oído, aunque sí lo hizo subjetivamente en forma de pensamientos alentadores.
Finalmente me veía ante una singular coyuntura. Recién entonces comprendí el motivo por el cual mis verdaderos amigos habían diferido mi retorno al hogar de la tierra. Angustias y decepciones me sucedían en tropel. Mi propia casa me pareció un patrimonio que entre los ladrones y los gusanos habían modificado. Ni posesiones, ni títulos, ni afectos. Solamente una hija estaba allí como guardiana de mi antiguo y sincero amor. Y los largos años de sufrimiento, a partir de los primeros días más allá de la tumba, me habían provocado lágrimas tan amargas. Llegó la noche y retornó el día, que me encontró en la misma situación de perplejidad, luego de escuchar conceptos y descubrir actitudes que nunca hubiera sospechado. Al atardecer, Clarencio pasó para ofrecerme la cordialidad de su palabra amistosa y recta. Cuando percibió mi abatimiento, dijo solícito: comprendo sus pesares y al mismo tiempo me regocijo por la óptima oportunidad de esta prueba. No tengo nuevas sugerencias. Un consejo de mi parte ahora sería oportuno. Solo, mi querido, tengo presente que aquella recomendación de Jesús para que amemos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, cuando es puesta en práctica, siempre produce auténticos milagros de felicidad y comprensión en nuestros caminos. Agradecí conmovido y le solicité que no me quitara el amparo de su necesario auxilio. Como respuesta, recibí una sonrisa de Clarencio y se marchó. Entonces, ante la realidad, absolutamente a solas, en mi testimonio, comencé a evaluar el alcance de la recomendación evangélica y reflexioné con algo más de serenidad. Al fin de cuentas, ¿por qué iba a cuestionar el proceder de Celia? ¿Y si el viudo en la tierra hubiera sido yo? ¿Habría soportado acaso la prolongada soledad? ¿No habría apelado a 1000 pretextos para justificar una nueva unión? ¿Y el pobre enfermo? ¿Cómo odiarlo? ¿Por qué odiarlo? ¿No era también él mi hermano en la casa de nuestro padre? El hogar no estaría tal vez en peores condiciones si Celia no hubiera aceptado el vínculo afectivo con él. Por consiguiente, era necesario luchar contra el egoísmo feroz. Jesús me había conducido a otras fuentes. No podía comportarme como un hombre más de la tierra. Mi familia no era tan solo una esposa y 3 hijos. Estaba constituida por centenares de enfermos en las cámaras de rectificación y ahora incluía además a la comunidad universal. Me dominaban pensamientos renovados. La linfa del amor auténtico brotaba por primera vez de las bendiciones heridas que la realidad había abierto en mi corazón. Capítulo 50 y último. Ciudadano de nuestro hogar. Durante la segunda noche me sentí extenuado. Comenzaba a comprender la importancia del alimento espiritual, a través del amor y la comprensión recíprocos. En nuestro hogar pasaba en general algunos días en servicio activo sin necesidad de la alimentación común. Era parte de un entrenamiento de elevación al cual muchos de nosotros estábamos consagrados. Me bastaba la presencia de amigos queridos, las manifestaciones de afecto, la absorción de elementos puros a través del aire y el agua. En casa, por el contrario, me hallaba en un confuso campo de batalla donde los seres amados habían pasado a ser mis verdugos. Las meditaciones oportunas que las palabras de Clarencio me habían sugerido aportaban una relativa calma a mi corazón. Al fin accedí a la comprensión de las necesidades humanas. No era propietario de Celia.
sino su hermano y amigo. No era dueño de mis hijos, sino un compañero de luchas y realizaciones. Vino a mi mente la señora Laura. En cierta oportunidad ella me había dicho que llegado el momento de dar fe de sus convicciones, los seres deberían proceder como abejas que se aproximan a las flores de la vida, es decir, a las almas nobles, en el campo de las rememoraciones, decididas a extraer de cada una la sustancia de los buenos ejemplos, con el propósito de elaborar la miel de la sabiduría. Apliqué a mi caso el provechoso consejo y comencé por recordar a mi madre. ¿No se había sacrificado ella por mi padre, al punto de adoptar a desdichadas mujeres como hijas de su corazón? Nuestro hogar estaba repleto de ejemplos edificantes. La ministra veneranda había trabajado durante siglos sucesivos en bien del grupo espiritual al que estaba especialmente ligado su corazón. Narcisa se sacrificaba en las cámaras de modo de conseguir un aval espiritual para su regreso al mundo en funciones de auxilio. La señora Hilda había vencido al dragón de los celos inferiores, y las manifestaciones de fraternidad de los demás amigos de la colonia. Clarencio me había recibido con devoción de padre. La madre de Licias me había tratado como a un hijo. Tobías como a un hermano. Cada compañero de mis nuevas luchas me brindaba algún aporte de utilidad para una estructura mental diferente, que con rapidez tomaba forma de mi espíritu. Me propuse sustraerme a las consideraciones aparentemente ingratas que escuchaba en el ámbito doméstico. Decidí asimismo colocar por sobre todo el amor divino y por encima de mis sentimientos personales las justas necesidades de mis semejantes. Pese a mi agotamiento me trasladé al aposento del enfermo, cuyo estado se agravaba de un momento para otro. Celia le apoyaba su mano en la frente y a la vez le decía, bañada en lágrimas: Ernesto, Ernesto, ten compasión de mí, querido. No me abandones. ¿Qué harías si llegaras a faltarme? El enfermo le acariciaba las manos y respondía con inmenso afecto, a pesar de una fuerte disnea. Rogué al Señor las energías necesarias para conservar la comprensión imprescindible y empecé por considerar a los cónyuges como si fueran mis hermanos. Reconocí que Celia y Ernesto se amaban intensamente. En consecuencia, si de hecho me sentía un compañero fraterno de ambos, era mi deber prestarles auxilio con los recursos que estaban a mi alcance. Di comienzo a la tarea procurando el esclarecimiento de los espíritus desventurados que permanecían en estrecha unión con el enfermo. Sin embargo, mis dificultades no eran pocas. Me sentía muy agotado. En esa emergencia recordé una lección que Tobías me había transmitido cierta vez. Aquí en nuestro hogar no todos recurren al aerobús para trasladarse de un lugar a otro, porque los habitantes de mayor elevación de la colonia disponen del poder de la volitación. Nota del editor. Volitación. Mediante la volitación del cuerpo espiritual, los espíritus pueden trasladarse por encima del suelo sin necesidad de instrumentos ni vehículos, con excepción de aquellos que viven en zonas inferiores, estrechamente vinculados a la superficie del planeta. Dependiendo de su evolución, los espíritus pueden llegar a desplazarse a la velocidad del pensamiento. Allan Kardec, El libro de los espíritus, pregunta 89. Ellos tampoco precisan aparatos de comunicación para conversar a la distancia, porque mantienen entre sí un nivel de perfecta armonía de pensamiento, y los que en un determinado momento se encuentran en sintonía pueden emplear a voluntad el proceso de conversación mental, no obstante la distancia. Reflexioné cuán útil me resultaría la colaboración de Narcisa e hice la prueba.
Me concentré en una fervorosa oración al Padre y mediante las vibraciones de la plegaria me dirigí a Narcisa, implorándole asistencia. Le describí con el pensamiento mi dolorosa experiencia, además de comunicarle mis propósitos de auxilio e insistirle que no me desamparase. Sucedió entonces algo que no esperaba. Habrían transcurrido aproximadamente unos 20 minutos, todavía mantenida el pedido en mi mente, cuando alguien me tocó con suavidad el hombro. Era Narcisa, que se dirigía a mí sonriendo. Escuché su llamado amigo y vine a verlo. No cabía en mí de alegría. La mensajera del bien analizó el cuadro, comprendió la gravedad del momento y expresó: no tenemos tiempo que perder. En principio, aplicó al enfermo pases reconfortantes y lo aisló de tal modo de las formas oscuras que se alejaron como por encanto. A continuación me invitó con decisión: vamos a la naturaleza. La acompañé sin titubeos, en tanto que ella, al notar mi extrañeza, dijo con énfasis: no solo el hombre reúne condiciones para recibir fluidos y emitirlos. Las fuerzas naturales también pueden hacerlo, dentro de los reinos diferentes en que se subdividen. Para el caso de nuestro enfermo, necesitamos árboles que nos darán una ayuda eficaz. Admirado de la nueva lección, fui tras ella en silencio. Una vez en el lugar preciso, donde había frondosos árboles plantados en hileras, Narcisa convocó a alguien mediante expresiones que no pude entender. Al cabo de unos instantes, 8 entidades espirituales respondían a su llamado. Más que sorprendido, la escuchaba preguntar acerca de la existencia de mangos y eucaliptos. Debidamente informada por esos amigos que me eran por completo extraños, explicó la enfermera: son servidores comunes del reino vegetal, los hermanos que nos han atendido. En vista de mi sorpresa, agregó también: como ve, cada uno cumple su función en la casa de nuestro Padre. En todas partes, si alguien desea aprender, habrá quien le enseñe, y donde aparezca la dificultad, ahí está la providencia. El único desventurado dentro del plan divino es el espíritu imprudente, que por propia determinación se condena a las tinieblas de la maldad. Narcisa hizo manipulaciones durante unos momentos, hasta que elaboró una sustancia con las emanaciones del eucalipto y el mango. Durante toda la noche aplicamos el remedio al enfermo, tanto a través de la respiración común como de la absorción por los poros. El enfermo experimentó mejoras sensibles. Por la mañana, temprano, el médico comentó, sumamente sorprendido: se ha producido esta noche una extraordinaria reacción, un verdadero milagro de la naturaleza. Celia estaba radiante. La casa volvió a llenarse de alegría. Por mi parte experimentaba un enorme júbilo en el alma. Un profundo estímulo y hermosas esperanzas vigorizaban mi ser. Reconocía que fuertes lazos de inferioridad se habían cortado dentro de mí en forma definitiva. Ese mismo día regresé a nuestro hogar en compañía de Narcisa. Fue esa la primera vez que experimenté la capacidad de volitación. En un instante atravesamos grandes distancias. El estandarte de la alegría se había desplegado en mi interior. Cuando le comuniqué a la generosa enfermera mi impresión de levedad, escuché su explicación. En nuestro hogar, una gran parte de los compañeros podría prescindir del aerobús y transportarse a gusto dentro de las áreas de nuestro dominio vibratorio. Pero dado que la mayoría no ha adquirido esa facultad, se abstienen de ejercitarla en las vías públicas. No obstante, esa abstención no impide que utilicemos el proceso cuando estamos fuera de la ciudad, en las ocasiones en que es conveniente ahorrar distancia y tiempo. Nueva comprensión y renovado júbilo
enriquecieron mi espíritu. De acuerdo con las instrucciones de Narcisa, iba desde la casa terrestre a la ciudad espiritual y viceversa, sin mayores dificultades, de modo de intensificar el tratamiento de Ernesto, cuya mejoría se consolidó notablemente en corto tiempo. Clarencio me visitaba a diario y se mostraba satisfecho con mi trabajo. Llegó el fin de semana y con él concluyó mi primera licencia en los servicios de las cámaras de rectificación. La felicidad había retornado para los cónyuges, a quienes comencé a estimar como hermanos. Era necesario entonces volver a aplicarme a los deberes de mi incumbencia. A la luz declinante y tenue del crepúsculo, emprendí el camino hacia nuestro hogar, completamente transformado. En aquellos breves 7 días había aprendido valiosas lecciones prácticas a través del culto de la comprensión y la fraternidad auténticas. La magnificencia del atardecer era propicia para sublimes meditaciones. Qué extraordinaria la providencia divina, pensaba en un monólogo interno. Con cuánta sabiduría dispone el Señor los trabajos y las situaciones de la vida, con qué amor atiende a toda la creación. Ocurrió algo que me sacó de mis reflexiones. Más de 200 compañeros venían a mi encuentro. Recibí los saludos con demostraciones de generosidad y afecto. Licias, Lasinia, Narcisa, Silveira, Tobías, Salustio y muchos otros colaboradores de las cámaras se hicieron presentes allí. No sabía qué actitud adoptar. Me habían tomado por sorpresa. En ese momento apareció al frente de todos el ministro Clarencio, que se adelantó hacia mí con su diestra extendida mientras me decía: hasta ahora, André, usted ha sido mi pupilo en la ciudad. De aquí en adelante, en nombre de la gobernación, lo declaro ciudadano de nuestro hogar. Tanta magnanimidad para tan pequeño triunfo. No conseguía retener las lágrimas de emoción que me impedían hablar. La bondad divina es inconmensurable, pensé, y me arrojé a los brazos fraternales de Clarencio, mientras soltaba el llanto que brotaba de la gratitud y el júbilo.